El Señor les bendiga ricamente una vez más. Bueno, estamos juntos otra semana. Hemos comenzado esta lectura guiada con el libro de Jonás, mirando la vida de este hombre y mirando también su relacionamiento con Dios, ¿no? Que nos va dejando detalles importantes en ese sentido. La semana anterior hemos estado mirando junto con la otra acerca de el hombre que huye, es decir, vimos en ese capítulo 1 cómo Jonás intenta huir de la presencia del Señor. Y vamos a retomar la lectura en el último texto del capítulo 1, en el texto 17, donde luego vamos a introducirnos en el capítulo 2 y allí vamos a mirar al hombre que ora a Dios. Es el hombre que en ese momento va a clamar y va a orar a Dios. Pero vamos a retomar la lectura en el texto 17 porque también nos deja un detalle importante en ese último texto del capítulo 1. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando nosotros miramos este texto, encontramos algo muy importante. Dice, pero Jehová tenía preparado. Y aquí nosotros tenemos que pararnos y mirar que vemos la actividad, el accionar de Dios con Jonás. Es Dios que ahora va a tratar de forma muy personal y de una manera muy particular también a Jonás, a este hombre que él había escogido para que sea su portavoz y para que llevara un mensaje a un pueblo que realmente necesitaba recibir la palabra del Señor. Pero como todos sabemos y como hemos mirado estos días atrás, Jonás se rehúsa a esa directiva de Dios, no obedece la palabra del Señor, toma su propio camino y entonces Dios tiene que hablarle de otra manera. Es decir, Dios tiene que y va a tratar con él y tiene que hacerlo de una manera muy personal y quizás de un lugar donde no hubiese querido estar Jonás. Es interesante lo que la palabra del Señor nos deja en este sentido, porque Jonás piensa que él se va a ir a Tarsis, sin embargo termina dentro de un pez. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre, como señalábamos, puede elegir cualquier camino, es decir, tiene la libertad de elegir el camino que quiera en la vida, pero no puede elegir las consecuencias de ese camino que tomó. Y esto es lo que le está pasando a Jonás. Si nosotros le hubiésemos preguntado a Jonás cuando él, en el comienzo del capítulo 1, él se va allí a donde está la nave y se va a Tarsis, si usted le pregunta a dónde iba, él seguramente le iba a decir que él iba a llegar a Tarsis y bueno, ahí iba a ver qué es lo que iba a hacer. Pero jamás se le iba a pasar por la cabeza a Jonás pensar que ese viaje que iba a iniciar iba a terminar dentro de un pez. Era impensable para él. ¿Por qué es esto? Por lo que señalamos hace un momento. Nosotros tenemos la libertad de elegir el camino que querramos en la vida, pero no podemos elegir las consecuencias que nos puede tocar por haber tomado dicho camino. Y es lo que estaba viviendo Jonás. Dios tenía preparado un lugar especial para él. Y ese lugar especial lo revela el texto, ¿no? Era un gran pez que se lo tragase literalmente a Jonás, y Jonás iba a estar dentro de ese pez, dice la palabra, 3 días y 3 noches. Qué lugar tan particular que el Señor decide para hablar a este hombre. Porque no fue el hombre que no escuchó en principio, fue el hombre que hizo oído sordo a lo que Dios le quería decir. Por lo tanto, ahora Dios tiene que hablar de otra manera. Esto a veces ocurre, ¿no? Aún con nuestras propias vidas. En ocasiones Dios nos habla de una manera
especial, a veces nos habla una, dos, pero nosotros no oímos, no queremos escuchar, no queremos asumir responsabilidad en relación con lo que Dios nos está hablando. Y entonces Dios, estimado, tiene que hablarnos de otra manera y tiene que hablarnos desde otro lugar. Y muchas veces Dios nos habla del lugar de las consecuencias que estamos pasando, que estamos viviendo por haber tomado un camino equivocado. Y Dios, en su gran bondad todavía, aún allí, Él trata y habla con nosotros en lo que le va a pasar a Jonás. Fíjese, entramos en el capítulo 2 y ahora sí, aquí en este capítulo vamos a encontrar al hombre que va a orar, el hombre que ora a Dios, el hombre que en su condición y al darse cuenta que está en un lugar que es el resultado, que es la consecuencia del camino que había tomado, ese hombre ahora va a orar a Dios. Y dice el texto 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez. Aquí nosotros encontramos que Jonás, por el ejercicio de su propia voluntad, ahora no era el capitán de la nave, como en el capítulo 1, ¿se acuerda? Que tuvo que despertarlo y le dijo, clama a tu Dios, a ver, ora a tu Dios, ¿se acuerda? Bueno, ahora no, ahora es por el ejercicio de su propia voluntad, ahora él siente que tiene que orar, porque está en una condición difícil, crítica, un lugar realmente especial es donde está Jonás. Y entonces dice que él ora a Dios, es la oración que sale por voluntad propia, porque está en una condición. Y él dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Invoqué en mi angustia. Lo primero que nos menciona esta oración a Dios es la oración del hombre de Dios, el hombre de fe, pero que está en angustia. Y está en angustia por haber errado el camino. Está triste, está inquieto, está mal, está incómodo. Pero sobre todas las cosas, la palabra del Señor nos dice que este hombre llegó a la angustia, y llegó a la angustia por no oír a Dios. Él se hubiese evitado estar en este lugar si hubiese obedecido de primera a Dios. ¿Cuántas veces nos ocurre esto, no? Muchas veces tenemos que pasar por diferentes situaciones para entender y a la vez para poder llegar a la conclusión de que realmente era mejor tomar el camino que Dios nos indicaba y no el camino que nosotros creemos y pensamos por allí que es el mejor. Es lo que le está pasando a Jonás. Es lo que está viviendo Jonás. Jonás está viviendo eso. Él está en angustia. Y entonces en esa angustia que lo invade, él ora a Dios. Ahora, es el momento de la reflexión. Es el momento donde Jonás tiene que mirar hacia adentro de su vida. Y fíjese cómo se siente él. Él dice, bueno, realmente me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, dice él, y entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, ¿no? Bueno, todas estas expresiones de Jonás es porque él se siente que realmente él está en un lugar donde no quiere estar, y entonces está en angustia, y sabe que la única esperanza y la única salida verdadera es cuando él tiene que volverse a Dios. Mente y corazón tiene que volver a Dios. Y en el texto 7 él dice, cuando mi alma, mire, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. A esa condición tiene que llegar. Él mira su alma, mira su interior, mira su vida espiritual y se da cuenta que ha, como dice la palabra, desfallecido. Es decir, su alma está inquieta, su alma está mal, él se siente mal por la situación. Y entonces dice la palabra, me acordé.
Qué triste es acordarse de Dios cuando las cosas no andan bien, ¿no? Qué triste es para un cristiano, para aquellos que hemos abrazado la fe, acordarse de Dios, pero acordarnos de Dios cuando las cosas van mal. Yo creo que hay que acordarse de Dios siempre, en todos los momentos, cuando estamos lúcidos, cuando estamos bien, cuando estamos en victoria, cuando estamos en situaciones benévolas en nuestra vida, también hay que acordarse de Dios. Y por supuesto, cuando entramos en el otro terreno, ¿no? En el terreno de la lucha, la adversidad, de la prueba, por supuesto que también tenemos a Dios con nosotros que nos va a acompañar. Pero es diferente la condición de Jonás. Él está en esa situación porque él decidió mal, porque él no atendió la voz de Dios y entonces siente que su alma realmente desfallece. Y estimado, esa es la condición del hombre, de la mujer que intenta alejarse de Dios. Esa es la condición espiritual del hombre y de la mujer que no tiene en cuenta a Dios, que quiere transitar en su propio camino, que quiere seguir sus propios caminos sin considerar los mandatos, las normas, los preceptos de Dios en su vida. Es el hombre y la mujer que se sienten solos, que se sienten en angustia, que siente que su mundo interior, que su espíritu, que su vida espiritual realmente desfallece. Esa es la condición de Jonás. Él se siente en esa condición y entonces ora a Dios. Él dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él sabe que Dios le escucha. Él sabe que su oración llega y va a estar delante de Dios, pero tiene que llegar lamentablemente a estar en esa condición. Una condición realmente que nadie quisiera estar. Y luego él va a decir en el texto 8, fíjese, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Claro, Jonás, cuando mirábamos en el capítulo 1 que él baja, él tiene en su mente un plan. Y el plan es irse lejos de Dios, ¿no? Irse a la otra punta de donde Dios le había indicado que tenía que ir. Y él piensa que lo puede lograr. Y ahí está el error de Jonás. Y entonces él cuando recuerda esto, él dice, los que siguen vanidades ilusorias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros no atendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, porque Dios quería involucrar a Jonás en su obra, pero él no estaba de acuerdo, él no quería. Él tenía su propio plan, él tenía sus propios proyectos. Él tenía su propio camino y entonces dice, me voy a Tarsis y allá en Tarsis, bueno, trataré de orientar mi vida hacia otra dirección. Y se olvida de que Dios está en el asunto. Se olvida que Dios es el que controla absolutamente todas las cosas, nuestra vida y todo lo que se relaciona con ella. Pero él está diciendo, cuando yo pensaba de esta manera, lo que estaba haciendo es lo que dice el texto 8. Estaba siguiendo vanidades ilusorias. Es decir, mi mente divagaba pensando que podía alejarme de Dios y que podía hacer con mi vida lo que quisiera alejado de Dios. Seguía vanidades ilusorias. Y dice, y su misericordia abandonan. Claro, porque al intentar y a querer alejarse de Dios, ya la misericordia de Dios no iba a estar sobre él, porque él había tomado otro camino. Y entonces él dice, ¿cuántos siguen vanidades ilusorias? Y lo que hacen es abandonar la misericordia, la bondad de Dios que está sobre nosotros todos los días. Es muy importante lo que Jonás está diciendo, ¿no? Se da cuenta de su mala decisión en ese momento. Y llega el momento de volverse a Dios. Llega el momento en esta oración que hace al Señor de reflexionar y de decir, tengo que volver a Dios. ¿Y qué hace? Dice el texto 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y estas son palabras que asumen una responsabilidad, ¿no? Son palabras de reflexión. Es el hombre que está en una condición triste
de angustia, donde su alma desfallece porque había tomado un mal camino, pero reflexiona. Y en esa condición, que es el resultado de las consecuencias por haber tomado el camino errado, este hombre, fíjese, dice: te alabaré con mi voz, te ofreceré sacrificio, y dice: pagaré lo que prometí. Es decir, se vuelve a Dios. Y cuando él hace eso, fíjese, cuando su mente, cuando su corazón, cuando él sinceramente hace esta oración y se vuelve a Dios y entiende que ha errado el camino y entiende que está en ese lugar porque se ha equivocado y está pagando las consecuencias de su error, él se vuelve a Dios. Y cuando lo hace, dice el texto 10, y mandó el Señor Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, lo saca de esa condición en la cual él estaba. ¿Por qué? Porque cambió su manera de pensar, porque cambió su corazón y porque ahora decide en esta oración que hace a Dios, volverse a Dios. La salvación, dice él, es de Dios. Y en ese momento, precisamente, estimado, es cuando cambia la condición de Jonás. Y Dios, y siempre es el Señor, ¿no? Cuando leíamos en el capítulo 1 que el Señor hizo levantar una gran tempestad, ¿no? El Señor fue el que hizo esto. El Señor era el que tenía preparado un gran pez para Jonás. Y ahora es el Señor el que manda al pez para que vomite a Jonás en tierra. Esto nos habla de un Dios que tiene un control absoluto sobre nuestra vida, pero es un Dios que quiere nuestro bien. Y por eso habla con nosotros. Y por eso trata con nuestra vida. Y porque Él quiere nuestro bien, nos habla, estimado, y aunque muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios en su grande amor, bondad y misericordia se acerca a nosotros, nos habla, nos hace reflexionar y nuevamente nos da esa oportunidad que necesitamos para poder ir adelante. Estimado, demos gracias a Dios, porque en esta porción y en esta parte de esta lectura guiada que estamos haciendo en la vida de Jonás, vemos cómo Jonás se vuelve a Dios de todo corazón, hace esta oración a Dios e inmediatamente Dios lo saca de ese lugar para que él pueda iniciar nuevamente, para que él pueda reorientar su vida nuevamente, para que él pueda afinar ahora su oído nuevamente y pueda atender, porque es Dios que le va a dar una segunda oportunidad, porque hay un pueblo que necesita oír la palabra del Señor. Estimados, que realmente la porción bíblica pueda hacer en nosotros eso que es tan importante, que es tomarla y que podamos decir: Señor, ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a escuchar tu voz y a no clamar desde un lugar que no desearíamos estar, que fue lo que le ocurrió a Jonás. Por eso, demos gracias a Dios, para que nuestro corazón, para que nuestra mente y para que nuestro oído siempre esté atento a la voz de Dios y también al obrar de Dios en cada una de nuestras vidas. La próxima semana continuamos mirando la vida de Jonás. Dios les bendiga ricamente.